Hola, ¿qué tal, amados? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué lindo día, qué bueno compartir con ustedes esta pequeñísima reflexión. Y es simplemente un pensamiento que me ha ayudado bastante en el camino del Señor. Y es que el pensar en la palabra de Dios como lo que es una especie de escudo a mi alrededor, o sea, cada mandamiento de Dios como un escudo alrededor de mí, me motiva de alguna u otra manera a yo obedecer los mandamientos de Dios, sabiendo que en todas esas áreas de mi vida donde yo podría ser atacado por el enemigo, al momento que yo guardo los mandamientos de Dios, va a ser como un escudo alrededor de mí. O sea, el Señor me va a proteger. Esas no son áreas por donde voy a caer, sino que voy a permanecer, aunque sea atacado, aunque el enemigo intente tentarme por esas áreas, voy a permanecer. ¿Por qué? Porque hay como un escudo, no hay una brecha abierta, no hay una ventana por esa área de mi vida. O sea, el ver la palabra de Dios como escudo alrededor de nosotros, eso pues nos ayuda bastante. Lo otro es que también tenemos que ver las palabras de Dios como los mandamientos de Dios como escalones. O sea, cada mandamiento de Dios, amado, cuando nosotros comenzamos a obedecer la palabra de Dios, representan como una especie de escalones en nuestras vidas. Al momento que nosotros lo ponemos por obra, comenzamos a crecer, comenzamos a avanzar en el camino del Señor. O sea, la clave del crecimiento es que nosotros obedezcamos esos mandamientos, que permanezcamos en esa obediencia con firmeza. O sea, la firmeza en estos tiempos es algo que se ha desechado bastante, que nosotros permanezcamos fieles al Señor, permanezcamos en toda humildad delante de la presencia de Dios para que su poder se manifieste en nosotros y en nuestras vidas, amados. Es importantísimo que nosotros los veamos desde esa perspectiva. O sea, tenemos dos motivos: cobertura y también lo que tiene que ver con el crecimiento, porque tenemos propósitos en el Señor de que su nombre sea exaltado, que su nombre sea conocido en las naciones. Ese fue su principio, ese fue su plan desde el principio, el que su nombre sea conocido en las naciones, y eso por supuesto es a través de nosotros, aleluya, quienes le conocemos. Otro motivo también que me ayuda a enamorarme y deleitarme más en la palabra de Dios es que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las palabras de Jesús son maneras de cómo nosotros podemos accesar al poder de Dios. Los mandamientos de Dios todavía están en las escrituras. Pregunta que nosotros tal vez nos estamos haciendo sobre cómo llenarnos del poder de Dios, cómo ver la mano poderosa de Dios obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Todo está ahí en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios, porque todas esas cosas, amado, van a venir por añadidura, van a venir por añadidura. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, hacemos como lo que es una especie de plataforma en nuestras vidas para esa presencia de Dios, para ese poder de Dios manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Imaginemos cuando alguien muy importante viene, por ejemplo, para su ciudad, cuántos preparativos, en cuántas cosas se hacen. Entonces imaginemos de esa manera, imaginemos la presencia de Dios, el poder de Dios como de esa manera también, que nosotros tenemos que preparar nuestras vidas para esa manifestación. Y nuestras vidas deben de mantenerse todo el tiempo preparadas de tal forma que el Rey de Reyes, o que no es un invitado cualquiera, el Rey de Reyes y Señor de Señores se sienta cómodo y se sienta contento, amados, de manifestarse a nosotros, así como Él lo ha prometido, porque Él ha prometido en su palabra que el que guardara su palabra, Él se iba a manifestar a Él. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. El Padre y yo, mi Padre y yo vendremos a Él y nos manifestaremos a Él y haremos morada en Él. Qué lindas palabras de parte del Señor. Así que, amados, nosotros procuremos permanecer firmes en esos mandamientos de Dios, sabiendo que si nos mantenemos siempre fieles, siempre humillados, siempre mansos, amados, delante de la presencia de Dios, siempre prudentes, amados, la palabra prudencia
siempre andando en esa prudencia delante de Dios, tener labios prudentes, no solo de labios, sino también en nuestros corazones, obedeciendo los mandamientos de Dios, no solo en nuestros actos externos, sino desde nuestro corazón. Ofendemos a Dios con muchas cosas que a veces tenemos en nuestros corazones, amados, que el Señor no aprueba. Y a veces esas cosas que tenemos ahí guardadas tan celosamente que no pertenecen al Espíritu Santo porque no obedecen al Espíritu Santo, más bien obedecen a las obras de la carne, son cosas que nos tienen paralizados y muertos espiritualmente, que incluso no podamos ver más, nos tiene estancados, no podamos avanzar, no podamos ver la gloria de Dios, no podamos ver cosas nuevas, no podamos ver el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que renunciemos a todas esas cosas, amado, y sometámonos al Señor, sometámonos a su palabra, sometámonos a sus mandamientos, que su palabra sea literalmente nuestra delicia. Despojémonos de todo peso de pecado, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Y pongamos, amado, nuestros ojos en Jesús, el autor de la vida. Pongamos los ojos en Cristo y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Hermanos, creámosle al Señor en todo tiempo, en toda situación. No tengamos miedo de esperar. No tengamos miedo de creer, de confiar en su palabra, que el que lo ha dicho lo cumple, lo cumple. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor tiene cuidado de nosotros y de todas nuestras necesidades. Dijo el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Qué bueno es nuestro Señor. Podemos contar con Él en toda situación. Podemos esperar en el Señor. Podemos esperar, nuestros corazones se deleiten y se gocen en el Señor. Solamente en Él esté acallada nuestras almas, como dijo el salmista. En el Señor esperemos, en Él, no en el hombre, sino en el Señor. Él es poderoso, amado. Él no traiciona. Él no engaña, Él no nos abandona. Si nosotros permanecemos fieles, Él también, amado. El Señor permanece fiel. Eso dice la Biblia, que nos acerquemos al Señor y Él se va a acercar a nosotros. Dios tiene una reputación intachable de amor, de fidelidad y de misericordia. No hay nadie, amado, como Dios. No hay nadie tan bueno como el Señor. Así que, amado, creamos en su palabra. Veamos la palabra como ese escudo, como esos escalones y como una manera de nosotros poder recibir todas esas promesas que están ahí de bien para nosotros y así también para los demás, de modo que podamos crecer en el Señor y podamos ser instrumentos para la gloria de Dios. Que su nombre, amado, sea exaltado en tu vida. Que seas como lámpara, que puedas alumbrar aquella luz de Cristo y muchas vidas sean salvas por tu testimonio, por la palabra que Dios va a poner en tu boca. Que el Señor te hable a través de las Escrituras. Medita siempre en la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche. Aliméntate de ella, que sea el fuego, esa palabra como fuego en tu boca. Y que veas la gloria de Dios. Que veas, amado, la gloria del Señor. Aleluya, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que Dios te llene de su presencia. Y que desde ahora en adelante, amado, tu vida sea diferente. Y que estas palabras sean de impacto para tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.